Bendiciones mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, reciban un saludo especial en este día. Quiero comunicarles que pronto estaremos subiendo a nuestra plataforma, a nuestro canal, la prédica titulada Eliseo, ejemplo de un buen seguidor de Cristo. Quiero también aprovechar este momento para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Pensamiento que va dirigido a todas aquellas personas que de una u otra manera están ejerciendo un ministerio dentro de sus congregaciones. Estoy hablando a pastores, a líderes, a ministros de alabanza, a profesores de escuela dominical. Si yo le preguntara, ¿desea experimentar el poder de Dios a través de su vida, a través de su ministerio? Creo que en segundos recibiríamos la respuesta, o tal vez usted en segundos levantaría su mano y diría, yo quiero experimentar el poder de Dios. Quiero compartirles que en Hechos capítulo 3, un capítulo muy conocido por todos nosotros, encontramos tres aspectos donde nosotros podemos experimentar ese poder de Dios en nuestra vida. Y no solamente experimentar el poder de Dios, sino que la gente podría ver reflejado ese poder en nosotros. Si hay algo, es que la gente no está viendo el poder de Dios reflejado en nosotros. Y usted lo va a entender más adelante cuando enumeremos estos tres aspectos. Quiero leerles el versículo 1, donde la palabra del Señor nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Vamos a volver a decir el texto. Dice la palabra que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. En este solo versículo encontramos esos tres aspectos, aspectos que son muy sencillos al enumerarlos, son muy sencillos, pero qué tan descuidados los tenemos nosotros. Por eso es que nosotros tal vez no estamos experimentando el poder de Dios en nuestro ministerio. A pesar de que son sencillos, no estamos viendo reflejado ese poder de Dios en nuestras vidas y la gente no los está viendo reflejado a través de lo que nosotros estamos haciendo. La Biblia nos dice que Pedro y Juan, bien, mis hermanos, sabemos que Pedro y Juan eran dos discípulos que pertenecían al grupo íntimo de Cristo, el grupo de los tres, o ese grupo que experimentó algunas bendiciones especiales y que los otros no experimentaron. Estamos hablando de Pedro y Juan y de Santiago. Pero la Biblia nos dice, en primer lugar, que Pedro y Juan subían juntos. La palabra juntos nos habla de unidad. Y si nosotros nos ponemos a mirar la iglesia cristiana, si hay algo en lo que está, es no en unidad, sino en desunidad. Es muy difícil, mis hermanos, que aún entre pastores podamos tener una relación de coinonía o una relación de amistad. Qué difícil es poder reunir en una asociación de pastores las diferentes denominaciones o las diferentes iglesias. Tal vez, mis hermanos, tenemos que reconocer que no estamos trabajando en unidad. Y si hay algo que nos llama también la atención a nosotros a través de la palabra del Señor, es que cuando Jesús oró esa oración intercesora en Juan capítulo 17, Jesús nos enseña algo interesante. Jesús ora por sus discípulos, Él sabe que tiene que irse, Él sabe que sus discípulos se van a quedar y tienen que enfrentar todas aquellas persecuciones, todas aquellas cosas que se van a levantar en contra de ellos. Y vemos cómo Jesús en su oración intercesora, antes de ir allí a la crucifixión, Jesús ora a su Padre Celestial por estos hombres, pues para que Dios les dé fortaleza, para que Dios les dé esa valentía de poder enfrentar lo que viene. Pero llama la atención, mis hermanos, que en el versículo 21, Jesús en su oración le dice al Padre, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, mis hermanos, si nosotros prestamos atención a esta oración intercesora de Cristo, Jesús está diciendo que el único medio por el cual el mundo va a conocer de Él es a través de la unidad. Es obvio que el mundo conocerá de Cristo a través de la predicación de la palabra.
Pero Jesús está diciendo aquí algo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y dice el Señor Jesús que si ese objetivo se logra, el mundo va a creer que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Noten ustedes, mis hermanos, lo importante que es la unidad. La unidad es importante para que el mundo crea que Dios envió a su amado Hijo Jesucristo a la tierra. Y nosotros, mis hermanos, debemos ser conscientes de que muchas veces como iglesia, en lugar de estar unidos, estamos desunidos. Que este mensaje, que este pensamiento de la palabra del Señor sea una palabra que pueda llegar al corazón de nosotros. Si es a través de la unidad que el mundo va a conocer de Cristo, nosotros tenemos, mis hermanos, que trabajar en unidad. Vemos en la palabra del Señor muchas veces cómo la unidad logra hacer cosas milagrosas aún en las demás personas. 4 hombres, hermanos, en el Evangelio de Marcos nos dice, 4 hombres se unieron para llevar un paralítico ante Jesús. Estos 4 hombres hicieron todo lo posible para acercar a este paralítico a los pies de Cristo. La unidad de estos hombres hizo que Jesús obrara un milagro poderoso en la vida de este paralítico. Y lo interesante, hermanos, ahí en Marcos capítulo 2, es que la Biblia nos dice que Jesús dice que por la fe de ellos, este paralítico recibió ¿qué? El milagro. Noten ustedes, hermanos, cómo la unidad hace que el poder de Dios se manifieste en las vidas. Así que, mis hermanos, este primer punto es una invitación a todos aquellos que de una u otra manera, como dije anteriormente, estamos involucrados en la obra del Señor. Qué bueno es poder unirnos y seguir esa oración de Cristo por los discípulos. Jesús no oró solamente por los discípulos en ese momento, sino que en esa oración estamos incluidos o estarían incluidos todos aquellos que vendrían al conocimiento de la fe y también servirían al Señor. Aquí hay algo importante, mis hermanos. El mundo debe conocer a Cristo a través de la unidad. El mundo no va a conocer del Señor o no va a querer saber del Señor si están viendo envidia, si están viendo celos en los ministerios o en los diferentes ministerios. Mis hermanos, Dios usa a las personas. Yo siempre he dicho, Dios usa a cada hombre, a cada siervo de Dios de una manera diferente. Pero mis hermanos, si nosotros nos unimos, si nosotros hacemos lo que Jesús dice en su oración intercesora, créame que los resultados que estaríamos viendo serían totalmente diferentes a lo que estamos viendo en el día de hoy. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, así que pastores, líderes, les invito a que podamos unirnos y trabajar en ese solo proyecto de que el mundo pueda conocer a Cristo a través de la unidad. Ahora la Biblia también nos dice, mis hermanos, que no solamente subían juntos, sino que dice la palabra que subían ¿a dónde? Al templo. Es importante, mis hermanos, no solamente que Pedro y Juan eran hombres de unidad, sino que eran hombres de ¿qué? De iglesia. Y aquí hay un principio también importante para que nosotros podamos experimentar la grandeza y el poder de Dios. Y es que nosotros, mis hermanos, debemos amar la iglesia. Debemos amar el lugar donde Dios nos ha colocado, porque es allí donde Dios nos preparará. Es allí donde Dios va a enseñarnos y va a capacitarnos para que nosotros podamos ejercer bien nuestra tarea. Y no solamente prepararnos, sino que la iglesia es el lugar donde nosotros podemos abrir nuestro corazón y decirle a Dios lo agradecido que estamos con Él por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas. La iglesia nosotros debemos amarla. Es, hermanos, a veces imposible, hermanos, entender de que a veces, hermanos, la iglesia no la tenemos como prioridad. Muchas veces vamos a la iglesia o muchas veces las personas van a la iglesia, simplemente lo hacen como un acto religioso. Y por qué no decir, muchas veces, hermanos, hasta hay personas que van a la iglesia simplemente por complacer a alguien o van obligados. Amar la iglesia hará que nosotros podamos experimentar la gloria y el poder de Dios.
No entendemos muchas veces como personas el día domingo, que es el día que el Señor ha preparado para que nosotros podamos reunirnos como hermanos juntos en armonía. Ese día o ese domingo, mis hermanos, nosotros lo utilicemos primeramente en otras actividades. Déjenme decirle, hermanos, que el asistir, el ir a la congregación, el ir al templo, es un momento, hermanos, que Dios nos regala para primeramente adorar, alabar y ensaltar el nombre del Señor, pero también donde nosotros podamos congregarnos como hermanos, donde podamos saludarnos, donde podamos, hermanos, compartir, donde podamos también charlar y, ¿por qué no, mi hermano? Orar por los hermanos que tienen necesidad o conocer las diferentes necesidades que las personas tienen. Sí, usted tal vez dice, no, yo más bien me quedo el domingo en mi casa viendo una predicación desde mi cama acostado. Tal vez, mis hermanos, eso, o usted queda satisfecho con eso. Pero yo quiero decirle, mis hermanos, que aunque podemos escuchar un mensaje, una predicación a través de un medio como el Internet, yo quiero decirle que no es lo mismo como estar en el lugar donde Dios nos quiere ver. Y es todos juntos, hermanos, alabando al Señor en armonía. Si hay algo, hermano, que también aprendemos por la palabra es que David amaba la casa de Dios. David decía que el anhelo de él era estar donde en la casa del Señor. David decía, y yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. David decía en uno de sus salmos, decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de nuestro Dios para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Así que, mis hermanos, y sobre todo los que están sirviendo, nosotros, hermanos, vamos a experimentar el poder de Dios cuando nosotros amemos más la iglesia. Aun cuando nos entreguemos, así como Cristo se entregó por la iglesia, cuando nosotros también nos entreguemos, hermanos, con esa pasión, con ese deseo ferviente de que Dios, hermanos, a través de este lugar hable y ministre a nuestras vidas. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 84, es uno de los salmos lindos que hablan con referente a la casa de Dios. Dice el salmista en el Salmo 84, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y dice el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea que los atrios de Jehová. Mi corazón, dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice el salmista, mi alma anhela estar en los atrios de Jehová. Es un anhelo para nosotros estar en la casa de Dios. Es un motivo de alegría, mis hermanos, nosotros ir a la iglesia. Si a nosotros nos invitan a una fiesta matrimonial o nos invitan a unos 15 años con anterioridad, hermanos, nosotros, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a desear ese día para estar con la persona que se va a casar, para estar con la quinceañera. Va a haber ese anhelo, ese deseo de poder compartir y estar allí. Pero la iglesia de Cristo, mis hermanos, es mucho más que una ceremonia matrimonial, es mucho más que un festejo de 15 años. La iglesia del Señor, hermanos, debe estar durante la semana, estar en nuestro corazón deseando estar allí en la presencia del Señor. No solamente adorando y alabando a Dios, sino que Dios a través de su siervo ha preparado una palabra especial para nosotros. ¿Cuántos de nosotros en la casa no leemos ni siquiera la palabra del Señor? Y es el día domingo donde nosotros podemos ir y escuchar lo que Dios ha preparado a través de su siervo para nuestras vidas, para nuestros corazones. Queremos experimentar el poder, queremos experimentar la grandeza de Dios, pues primeramente debemos trabajar en unidad, porque es a través de la unidad que el mundo conocerá que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Pero también, mis hermanos, debemos amar la iglesia. Debemos amar la iglesia, ir, hermanos, con ese deseo de que Dios hable y ministre nuestras vidas en este lugar. Yo le decía, queremos experimentar el poder de Dios, queremos que la gente vea reflejado el poder de Dios en nosotros, pues mis hermanos, trabajemos en unidad, amemos la casa del Señor.
Finalmente, en el versículo 1 también nos dice que ellos subían juntos al templo, pero ellos no iban, mis hermanos, a conversar, ellos no iban a distraerse, ellos no iban a encontrarse con su amiguis, con su amigo y poder hablar, hermanos, de cosas totalmente insignificantes o secundarias. Ellos iban porque había un motivo especial en ellos. Y dice la palabra que subían al templo a la hora novena. ¿De qué? De la oración. La hora novena de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo, pero ellos iban con un fin, con un propósito específico, y era orar. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, algo tremendo para nuestras vidas. Pues cuando nosotros, hermanos, oramos al Señor, cuando nosotros estamos en unidad, cuando nosotros amamos la iglesia y en la iglesia nosotros oramos todos juntos, esa oración va a hacer que el poder de Dios, hermanos, se manifieste, que el poder de Dios obre milagros, que el poder de Dios, hermanos, venga sobre la persona que nos conoce a Cristo y esa persona pueda venir en arrepentimiento y en fe a los pies del Señor. Tres cosas importantes solamente en el versículo 1 de Hechos capítulo 3. La unidad, la iglesia, amar la iglesia, la oración, arma poderosa que hará que el cielo se abra y desate grandes bendiciones. Déjeme decirle, mis hermanos, que como compartíamos en algunos videos anteriores, la oración es un arma poderosa. Nosotros vamos a la iglesia a orar, a exaltar al Señor, a adorarle, a recibir su palabra. No vamos a la iglesia, mis hermanos, a encontrarnos con el amigo, con la amiga. No vamos a la iglesia, mi hermano, a entablar una conversación totalmente diferente a lo que tiene que ser con relación a las cosas de Dios. Amemos, hermanos, la iglesia, hermanos, y como les dije, mis hermanos, amémosla, pero vayamos con el único fin de que de ensaltar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, estas tres cosas en el versículo 7, luego de que ellos, hermanos, van con ese deseo, hermanos, ellos se encuentran con una persona que tiene necesidad. Y es una persona que era colocada allí para pedir limosna, un cojo. Y en el versículo 7, la palabra del Señor nos dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron, ¿qué? Los pies. Si nosotros miramos el contexto en el versículo 6 dice, mas Pedro le dice a este hombre que estaba pidiendo limosna, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que ya lo vimos en el versículo 1. La unidad, el amar la iglesia, en orar continuamente al Señor, desató el poder de Dios en este cojo. A tal punto que dice la palabra del Señor que el cojo entró al templo exaltando, alabando y glorificando al Señor. Y no solamente, mis hermanos, estos dos hombres experimentaron el poder de Dios, sino que, como les dije al principio, la gente vio reflejado ese poder de Dios en la vida de este cojo. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, yo los invito a los pastores, yo invito a los siervos a que trabajemos bajo estas tres premisas. Trabajemos en unidad, trabajemos, hermanos, en nuestra congregación, hermanos, sabiendo que de Dios recibiremos la recompensa. Y sobre todo, mis hermanos, oremos para que esa llave abra, hermanos, los cielos y el poder de Dios sea desatado sobre cada vida. Así que, mis hermanos, hay tres aspectos que nos llevan a experimentar. Sencillos, mis hermanos. No son, hermanos, tres aspectos profundos, son sencillos. Unidad, templo y oración. Unidad, iglesia y oración. Esas tres cosas harán, mis hermanos, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos, a todos ustedes. Gracias, hermanos, por estar ahí. Y como les dije, nos veremos más adelante con nuestra predicación, hermanos, que pronto va a subir a la plataforma. Un abrazo especial para todos ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima.